También me pide Heriberto Lozano sobre la charlatanería que se usa en fisioterapia, por ejemplo, el famoso taping, que científicamente está comprobado que no sirve para nada. A ver, yo traigo una lesión en este hombro, una bursitis, una tendinitis, que me está atendiendo una fisioterapeuta, porque además como hago un poco de deporte, voy al gimnasio, pues hay cosas que todavía no puedo hacer porque me duele. Entonces me ha estado atendiendo. Masajes y corriente eléctrica y infrarrojos, hasta ahí parece que la cosa más o menos es cierta. Dice, te voy a poner y saca la cinta. Y le dije, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Pobre mujer me miró y dice, pero es que lo has probado. Le dije, no, pero conozco los estudios. Soy periodista científico desde hace más de 40 años. Conozco los estudios. Y bueno, es que a mí me dicen, y estuvo tratando de defenderse. A ver, lo hacen porque la gente lo pide, porque lo vio también en un puto grupo de Facebook. O algo así. Y le dije, no, mira, los estudios indican que no tienen ninguna utilidad, que es un embuste. Además, ni siquiera creas tensión, no hace nada. Y bueno, por otro lado, siento muy feo. A ver, yo le estoy pagando a ella y sí me está ayudando, evidentemente. Igual con una sesión más ya puedo empezar a hacer ciertos ejercicios que ahora no puedo hacer. Pero siento feo tenerle que decir, es que no me vayas a poner eso. Me rehúso totalmente, simplemente porque no funciona. Hay un tipo, y no lo he reencontrado, que se dedica a la fisioterapia basada en evidencias y que está en contra de toda la charlatanería que rodea la fisioterapia, pero que los fisioterapeutas, por otro lado, necesitan para poder sobrevivir. Te hacen acupuntura, te ponen imanes en la oreja que dejes de fumar, te hacen osteopatía, te hacen reiki, cosas que no tienen nada que ver con la disciplina científica de la osteopatía y de la manipulación de articulaciones, cápsulas sinoviales y músculos para reducir o desaparecer problemas como una tendinitis, ¿no? O como una contractura. Pero es tremendo. Voy a tratar de volver a encontrar, si alguien sabe de dónde está fisioterapia basada en evidencias, que me llame o me avísenme y lo llamo. Me gustaría que viniera por acá.